El título de esta ponencia es Efecto de extractos etanólicos de simvapogoncitratos y lipia micromera sobre el crecimiento vegetativo y reproductivo de Alternaria sp. El tizón temprano es una de las enfermedades más importantes de la familia de las solanáceas. Afecta también a otros rubros importantes a nivel agrícola y no solamente ataca hojas, disminuyendo la producción, sino también puede atacar frutos y otras partes de la planta, con pérdidas entre el 35 y el 78%. El manejo tradicional pues implica altos costos que no necesariamente se traducen en disminución de pérdidas, por lo que existe entonces la necesidad de desarrollar nuevas alternativas, como es el caso de los extractos etanólicos, que contrarrestan problemas de mal uso de agroquímicos, con menos contaminación ambiental y disminuyen también los costos de producción. Entonces el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto in vitro de extractos etanólicos de orégano, lipia micromera y limonaria simvapogoncitratos sobre Alternaria sp. Se seleccionó una cepa de Alternaria del Cepario de Investigaciones Genéticas de la UNED, del Laboratorio de Investigaciones Genéticas de la UNED, cuyo código fue LIG 036. Para preparar los extractos etanólicos se secaron a la sombra hojas sanas de simvapogoncitratos y de lipia micromera. Luego se molió ese material en licuadora convencional, se cubrió totalmente con etanol al 96%, en frascos destinados para ese fin. Se permitió la maceración por 48 horas en la oscuridad. Luego se filtró en 4 capas de gasa para llevarlo al rotoevaporador para extraer el etanol y obtener entonces los extractos etanólicos, en los cuales se mantuvieron en frascos ámbar y refrigerados hasta utilizarse. Esto es una metodología de Rodríguez y Sanabria. La tasa de extracción para simvapogoncitratos en este experimento fue de 20,2% y para lipia micromera fue 14,3%. El efecto de los extractos etanólicos sobre el crecimiento micelial de Alternaria se determinó cultivando un aislamiento del hongo en papa zanahoria por 15 días. Luego se transfirieron discos de micelio de 9 milímetros de diámetro a cápsulas con medio más cada extracto en concentraciones de 0, 1 y 3%, con 5 tratamientos y 5 repeticiones. Se incubó entonces en condiciones de 12 horas luz, 12 horas de oscuridad y a 24 grados centígrados aproximadamente, para luego entonces medir diariamente el diámetro de la colonia hasta que el tratamiento testigo llenara por completo las cajas de Petri. Se realizó un diseño completamente aleatorizado y los datos fueron analizados mediante medidas repetidas. Esto es una adaptación de una metodología de Zapata y colaboradores en 2003. Además de esto, pues se observó la ocurrencia y la formación de esporas de patógeno en cada uno de los tratamientos. Para determinar la viabilidad de esporas, se lavó con 10 mililitros de agua destilada estéril el aislamiento, un aislamiento de 22 días de edad de Alternaria cultivado en papa zanahoria. Se colocó una suspensión en un tubo de ensayo y se agregó Twin 80 al 0,1%, agitando en el vórtex durante 1 minuto. Se tomó 1 mililitro de esa suspensión, se vertió sobre 9 mililitros de diluciones de extractos etanólicos de lipia micromera y de simvapogoncitratos al 1 y 3%, dejando reposar por 5, 12 horas y 24 horas. Cada uno de esos tiempos entonces, transcurridos ellos, se pasó una pequeña alícuota de 10 microlitros y se colocó en cajas de Petri con agar agua y se incubaron a 24-26 grados centígrados durante 12 horas. Fueron 5 alícuotas por cada una de las placas. Luego de las 12 horas se aplicó lactofenol con azúcar de algodón para detener el crecimiento de los tubos germinativos. Se cortó ese medio contenía las esporas del hongo y se montó en portaobjeto para realizar observaciones a 40x. Se contaron entonces esporas germinadas y no germinadas para calcular el porcentaje de germinación en cada uno de los tratamientos. El análisis estadístico se realizó por prueba de contraste múltiple y posteriormente con un análisis de varianza. Para determinar el efecto fungicida y fungistático, se tomaron las placas en las que no se presentó crecimiento micelial y se transfirieron los discos de micelio a placas con papa zanahoria sin extracto, incubándola por 15 días. Luego se evaluó el desarrollo de las colonias y se asume que hay efecto fungicida en aquellas que no presenten crecimiento micelial. Esta es una metodología de García Camarillo y colaboradores.
Hablando ya de resultados, entonces vemos que el efecto de los extractos etanólicos sobre el crecimiento micelial de Alternaria fue bastante interesante, viéndose sobre todo en todos los tratamientos una reducción del crecimiento micelial comparado con el testigo, y resalta el T2, que es lipia micromera al 3%, en el cual no hubo ningún tipo de desarrollo de micelio. Ocurrió, como se nota, un cambio en las colonias, colonia pardo claro, y en los tratamientos no tenían esa coloración parda clara, estaban todos de tonos mucho más blancos, ¿verdad? Y también observamos que ningún tratamiento permitió la formación de esporas. En ese respecto, estamos viendo que Montes ya había reportado cambios de color en las colonias como respuesta a tratamientos con extractos, y Peñalosa observó disminución de producción de esporas por extractos etanólicos de Glycidia sepium, de direcinos comunes y así como Ciperus rotundus al 1%. Sin embargo, en ese ensayo de Peñalosa sí ocurrió formación de esporas, en cambio en nuestro caso no ocurrió ninguna formación de esporas. Al llevar el disco de micelio de lipia micromera, que crecía en lipia micromera al 3%, a una placa de Petri sin extracto, se observó que no hubo crecimiento. Por lo tanto, entonces, como expliqué arriba, se asume que hay un efecto fungicida de este extracto sobre el patógeno. De igual manera, Duarte y colaboradores en el 2013 se dieron cuenta o obtuvieron que los aceites esenciales de Pimpinella nisum, Piper aurantium o de Ocimum basilicum mostraron un efecto fungicida sobre Alternaria solani. Al hacer la gráfica del desarrollo de las colonias, notamos claramente que el T2, que es lipia micromera al 3%, pues no presentó ningún crecimiento, ¿verdad? Seguido por Cymbopogon citratus al 1%, luego nuevamente lipia micromera al 1%, igual que Cymbopogon citratus al 1%, y por supuesto pues el testigo sí tiene un desarrollo mucho más importante. Cuando se hace el análisis estadístico, pues nos damos cuenta que hay formación de 4 grupos. Lipia micromera al 3%, sencillamente no presentó ningún crecimiento, por lo tanto está en un grupo aparte, ¿verdad? Lipia micromera al 1% y Cymbopogon citratus al 3%, pues en ella sí se observa crecimiento, ¿verdad? Y se observa una reducción importante del crecimiento, como ya lo dije, ¿verdad? Rodríguez y Sanabria, en el 2005, reportan que los extractos etanólicos de Lipia oreganoides, una planta muy relacionada con la planta que estudiamos en este trabajo, ¿verdad?, sobre Rhizoctonia y sobre Bipolaris maidis, actúa efectivamente contra esos patógenos y redujo entre un 70 y un 84% para cada uno de esos patógenos cuando se aplicó al 0,5%. Riemann y colaboradores, también trabajando con la técnica de difusión en agar, evaluaron la inhibición del Sinoe fauceti, roña de los cítricos, el agente causante de roña de los cítricos, con extractos etanólicos de Cymbopogon citratus, y obtuvieron una inhibición también importante. ¿Sí? Cuando vemos la viabilidad de esporas, nos damos cuenta que no hubo diferencia significativa entre los tiempos de 5 minutos, 12 horas y 24 horas. Por lo tanto, se hizo el análisis estadístico con un promedio de todos ellos. Y pues vemos que igual, nuevamente, lipia micromera al 3% pues inhibió totalmente la viabilidad de esporas, y junto con T4, que es Cymbopogon citratus, al 3%, pues forman un primer grupo donde hay una importante inhibición de viabilidad de esporas. En este orden de ideas, pues los ADE colaboradores se dieron cuenta que aceites esenciales de lipia oreganoides
Lipia citriodora y Lipia alba actúan sobre Monilopsora orelis inhibiendo totalmente la germinación de esporas a concentraciones bastante bajas de 800 a 1000 microgramos por mililitro. En conclusión, entonces, tenemos que los extractos etanólicos de Lipia micromera al 3% inhibieron completamente el crecimiento micelial de Alternaria sp, presentando además un efecto fungicida sobre el patógeno. Los tratamientos de extractos etanólicos de citratos al 1, 3 y Lipia micromera al 1% inhibieron parcialmente el crecimiento micelial, impidiendo además la formación de esporas. Cuando las esporas del patógeno fueron expuestas a la acción de extracto etanólico de Lipia micromera al 3%, fue inhibida totalmente la germinación de estas, como se observa en la gráfica, y por último se evidenció un efecto detrimental de los extractos etanólicos de orégano y de limonaria sobre Alternaria sp en condiciones in vitro. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a cualquier duda, pregunta o comentario por el foro.